Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a la última sesión de nuestro seminario de investigación en antropología social organizado por la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy día tenemos el orgullo de presentar a Natalia Piccaroni, antropóloga. Estamos muy contentos de tenerla acá con nosotros. Le presento un poco Natalia. Natalia tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Viena, en Austria, y en la misma institución tiene también un magíster en Antropología Social y Cultural y el pregrado, y también especializaciones en Antropología de la Salud y Antropología del Desarrollo. Su tesis de doctorado trata sobre la inserción de médicas y médicos graduados en Cuba a través de un programa de cooperación internacional titulado Escuela Latinoamericana de Medicina en iniciativas comunitarias de atención primaria en salud en Uruguay y en Chile. Es actualmente docente del Instituto de Psicología de la Universidad Austral de Chile y profesional de apoyo a la investigación del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud, PRAIS, del Servicio de Salud de Reloncaví. Sus intereses actuales de investigación se sitúan en la área de salud y derechos humanos, inmigraciones y racismos. Ha participado en programas de investigación y comunitarios de universidades y servicios de salud en Austria, Uruguay y Chile. Así que realmente estamos muy contentos de tenerla acá. Nos va a presentar un seminario realmente muy interesante. Así que le dejo la palabra directamente, así que nos repite el título de su charla y nos va a contar un poco de qué se trata. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias por la invitación, Giovanna, y a la universidad. Gracias a todas y todos quienes asisten hoy a escucharnos. Me voy a tomar un momentito para compartirles, porque lo que quiero presentar viene con apoyo visual, así que si me dan un momentito para gestionar esto. Bien, ahí están viendo mi lámina de inicio, ¿verdad? Sí. Ya, comencemos entonces. La propuesta que les traigo tiene que ver con partir de un reciente trabajo mío que se plasmó en un libro, que es un libro colectivo titulado Retazos de Memoria, y a partir de allí quiero compartir algunas reflexiones sobre la importancia de las sincronías y el para qué del quehacer antropológico que he venido elaborando a lo largo de mi trayectoria. Entonces, para esto preparé algunas láminas, como esta que ven aquí, que les voy a ir mostrando, y a su vez quiero apoyarme también con un video muy breve de 3 minutos que preparamos para la presentación del libro. Mi idea es comenzar contándoles respecto de este libro, Retazos de Memoria, de qué trata, cuál fue el resultado, qué es el resultado de un trabajo, para luego contarles cómo se hizo, es decir, la metodología, invertir un poco esta forma tradicional que tenemos de mostrar nuestros trabajos, y a partir de allí cerrar con algunas reflexiones más directamente enfocadas al quehacer antropológico, a esto que llamé sincronía, sentido y razón en el quehacer antropológico. Para quienes no conozcan, las siglas SFAM es un centro de salud familiar, y el PRAIS es el programa que Giovanna ya mencionó, que trabaja con personas que sufrieron directamente o a nivel familiar violaciones de derechos humanos en el periodo 73-1990, del que les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, para comenzar, vamos a ver este videíto muy breve de 3 minutos. Yo lo voy a mostrar aquí en pantalla, pero Javiera les va a compartir en el chat un link directo por si alguien tiene problemas y no lo ve bien, lo pueden ver en el link directo y luego volver enseguida aquí
para continuar. Inmediatamente después del golpe de Estado comenzó una fuerte represión que incluyó el asesinato, encarcelamiento, tortura y desaparición de personas. Sus familiares, en busca de protección y apoyo, recurrieron a las distintas iglesias que existían en Chile en aquel momento y que prontamente conformaron un organismo ecuménico que se llamó Comité de Cooperación para la Paz en Chile, conocido como Comité Pro Paz, y que funcionó desde octubre de 1973 hasta 1975. Ante la desesperación con la que concurrían, sobre todo mujeres, madres, hermanas, esposas, hijas de personas detenidas o desaparecidas, y las pocas posibilidades de ayudarles, el comité propuso a una artista plástica que fue Valentina Bon, le propuso hacer algún trabajo con estas personas, sobre todo mujeres, como les decía. Y ella se reúne con el grupo y enseguida comprende la necesidad de un trabajo catártico, de la necesidad de expresión de lo que habían vivido, que tenían estas personas, y propone que dibujaran, que mostraran su historia en imágenes y luego las bordaran. El bordado en arpillera tenía ya desde la década anterior un reconocimiento y una visibilidad tanto en Chile como en el exterior, a través, por ejemplo, del trabajo de Violeta Parra o también de las bordadoras de Isla Negra, que aquí en pantalla vemos.
Sin embargo, el bordado lleva un nivel de detalle y de concentración muy alto y es también muy lento. Para las mujeres en aquel momento, en su situación emocional, era muy difícil concretarlo. Por lo tanto, esta artista, Valentina, busca otras inspiraciones y a través de, recuerda el patchwork, este trabajo con retazos, y también cuenta ella que por esa época ve una mola cuna, que es un tipo de vestimenta de los pueblos cuna, y a través de estas dos influencias propone o llega a la idea de trabajar con retazos de tela sobre una base de sacos de papa, para ir bordando y que el bordado complementara la costura y de esa forma la narración tuviera más centralidad, siendo esta además una técnica sencilla y barata. Entonces con retazos e hilos a veces sacados de su propia ropa, las mujeres van dejando testimonio de los abusos sufridos. Y abogados en derechos humanos que por ese entonces visitaban el Comité Pro Paz, compran estos trabajos y los empiezan a circular por fuera de Chile, por el exterior, contando lo que aquí estaba prohibido contar. Nace así entonces esta técnica de arpillera chilena. Ahí sí. Y la técnica, por su versatilidad y su bajo costo y su relativamente fácil forma de ser transmitida, resulta ideal también para atacar otra de las consecuencias del golpe militar, que fue el empobrecimiento de familias trabajadoras, por lo que la Vicaría de la Solidaridad, que es la continuadora del trabajo del Comité Pro Paz, pero al alero de la Iglesia Católica, organiza talleres de arpillera por muchas poblaciones de Santiago, y más adelante también por otras partes de Chile, como Linares, Chillán, Talca, Valdivia, no así Puerto Montt, por lo menos no que yo tenga noticia. Así las arpilleras se extienden y circulan sobre todo fuera de Chile, ya que dentro era peligroso tanto hacer como tener o exponer arpilleras. Las arpilleristas trabajaban en la noche, con cortinas cerradas, y ocultaban sus trabajos que eran considerados artesanía sediciosa. Muchos años después, estas portadas que tienen aquí son de 1980, muchos años después, en 2012, las arpilleristas de Lo Hermida fueron reconocidas como tesoros humanos vivos de la UNESCO. Y este reconocimiento que llega en 2012 llega a Puerto Montt también, es visto en Puerto Montt por otras dos mujeres que trabajan en el sector de Alerce, un sector de Puerto Montt, en un centro cultural, y se proponen traer a las arpilleristas de Lo Hermida a Puerto Montt. Esto se concreta en 2017 en el Centro Cultural Kimun Mapu, donde son invitadas mujeres de distintas organizaciones sociales de todo el territorio de Puerto Montt, con la idea de que ellas luego replicaran en sus organizaciones y sus territorios lo aprendido. Dos de estas mujeres, María y Patricia, cuyas arpilleras ven aquí en pantalla, se encuentran el año pasado, estas son las arpilleras que hicieron con las arpilleristas de Lo Hermida, pero el año pasado, en 2019, se encuentran con la propuesta de las facilitadoras del programa PRICE del CESFAM de Alerce de hacer un proyecto de recuperación de la memoria histórica en torno al golpe de Estado en su sector, y ven allí una posibilidad única, o digamos una muy buena oportunidad para replicar lo aprendido y que todavía no habían replicado en su territorio. Así surgen estos talleres de arpillera, de los cuales da cuenta el libro colectivo Retazos de Memoria, que fue escrito tanto con participación de personas de las instituciones de salud como de la comunidad. La tallerista, que es Patricia Masilla Zúñiga, y también María, la otra tallerista,
cuenta así cuál era la intención del proyecto, con estas palabras que tienen en pantalla. La propuesta era que las personas que son parte del PRAIS contaran su historia a través de las arpilleras, y 9 mujeres y un hombre aceptan este desafío y concurren al taller de arpillera de Alerce de 2019, para escribir y construir ese pedazo de historia que no está escrito, como dice Patricia. El programa PRAIS es parte de las políticas de reparación del Estado chileno. Ya mencionaba en la cita que les mostré que el PRAIS era lo mínimo de reparación que existe, decía ella. Bueno, estas políticas de reparación son políticas a través de las cuales el Estado reconoce su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos y procura dignificar a las víctimas y también aportar a una mejor calidad de salud. Este programa se inicia en 1990 y se extiende en los 2 años posteriores por todo Chile, existiendo actualmente un equipo PRAIS que está conformado como mínimo por una médica o médico, psicóloga o psicólogo y asistente social en todos los servicios de salud del país. Aquí en la región tenemos 3 servicios de salud, uno de los cuales es el del Reloncaví. El objetivo, como indico aquí, es brindar atención biopsicosocial a personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos como prisión política, tortura, ejecución de familiares, desaparición, exoneración, o sea, pérdida de sus trabajos y exilio. Como decía el video, hay un importante número de historias en esta región y en las comunas que cubre el servicio PRAIS, el programa PRAIS del Reloncaví, que aún no han sido contadas, que incluso no han sido contadas dentro de las propias familias. Hay una situación, digamos, de silencio respecto de lo vivido en esa época que se mantiene en muchos casos hasta el día de hoy. Es así que estas 10 personas que concurrieron al taller de arpillera dejaron plasmadas historias que a veces contaban por primera vez o que contaban por primera vez hacia afuera de sus propios círculos familiares, que tienen que ver con la presión política y la tortura, con el miedo a la ejecución, con la huida, con el maltrato y la violencia policial hacia el interior y hacia el exterior de los hogares, con los desalojos, con el hambre, con la pobreza. Y que ustedes pueden leer si descargan el libro directamente de la página del Museo de la Memoria, que después les vamos a compartir el link para ello. Ahora, una vez completado este trabajo, se expuso en el contexto de la conmemoración del 11 de septiembre pasado en Alerce, y con esto se dio cierre al proyecto del CESFAM y el PRAIS con el taller de arpillera. Pero nació allí también la idea de plasmar ese trabajo en un libro a partir de la directora del PRAIS de este servicio de salud. Al mismo tiempo que nace esta idea, también las personas que habían conformado ese grupo deciden continuar, deciden que el espacio de contención y de sanación que habían construido en torno al taller de arpillera debía seguir, y comienzan a autogestionar talleres donde ellas mismas se comparten técnicas, manualidades, tejido en manila, hacer flores con panties, hacer vestidos para muñecas, distintas manualidades que ellas manejaban, se las van compartiendo unas a otras y continúan juntándose semanalmente y generando este espacio de encuentro y de sanación. Y el 18 de octubre pasado las encuentra y los encuentra en este trabajo que estaban autogestionando y realizando, y el espacio se transforma en un soporte sustancial para la situación que se vivió en torno al 18 de octubre, para las personas que participaron. Y a este mismo espacio es al que llegué yo con el encargo de hacer un libro, de escribir un libro.
Entonces, quiero contarles ahora sí cómo, cómo trabajé en ese contexto. ¿Vamos bien, Giovanna? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? No te escuché yo. Perdón, todo perfecto, todo perfecto. Tienes unos Muy bien. 10 minutos, entre 10 y 15 minutos, sí, para que te Gracias. des cuenta. Gracias. Bueno, entonces les comentaba que después lo pueden descargar si ustedes quieren, cómo se llegó a hacer este libro. Y aquí también está la primer sincronía que quiero destacar. La directora del Prize propone plasmar el trabajo en un libro. Yo venía desde hace un tiempo viendo posibilidades de trabajar en conjunto en investigación y sistematización de experiencias con este programa, y mi primer encargo, digamos, es esta tarea. Para comenzar nos ponemos de acuerdo, tanto con las funcionarias representantes del Centro Salud como con la directora del Prize, en que el trabajo se haría solamente si las personas implicadas estaban de acuerdo y también con plena participación y decisión de ellas respecto de cómo querían hacerlo y cuál querían que fuera el resultado. Esto en este caso funcionó muy bien por, digamos, la afinidad de las funcionarias implicadas con esta propuesta, con esta forma de trabajo, por lo cual tuve total libertad, digamos, para desarrollar el trabajo como sugiere, como fuera reconocido como útil y necesario en ese contexto. Entonces, aquí yo les coloco que desarrollé una etnografía colectiva anticolonial, enseguida les voy a hablar de eso, pero digamos el enfoque fue etnográfico, participando todos los lunes de las reuniones semanales del grupo, que duraban más o menos desde las 9 hasta las 3 de la tarde, desde principios de noviembre hasta enero, y trabajando allí con las herramientas, digamos, que nos da nuestra disciplina. Nombro esto etnografía colectiva para destacar que la etnografía en sí es siempre una producción colectiva, pero en particular que la producción de conocimiento se da y se dio efectivamente a un nivel donde se incluyen y se exceden al mismo tiempo las individualidades implicadas. Es decir, da un resultado que va más allá de nuestras intenciones y de nuestras individualidades. Y además, señalo esto de anticolonial en el sentido de que partimos de asumir plenamente que nuestras sociedades, nuestra disciplina y por tanto nosotras mismas también, hago una pausa porque me indica que la conexión está inestable, pero volvemos. Ya, nosotras mismas como parte de estas sociedades y nuestras disciplinas, están constituidas en el marco de prácticas o a través de prácticas de dominación colonialista. Somos sociedades constituidas desde la inequidad socioeconómica, el racismo y el patriarcado, y estos fenómenos son intersticiales, están muy dentro, muy metidos en nosotras y en estas sociedades. Entonces, partir desde allí nos lleva a entender que la reproducción de las formas hegemónicas de relación se da a veces de formas muy sutiles, y mi propuesta es tener esto en cuenta para procurar no reproducirlo, para procurar evitar esta reproducción en las relaciones de las instituciones y los profesionales con los grupos sociales en contextos de dominación e inequidad. Entonces, partiendo desde esta forma de ver y de hacer y de sentir la etnografía, las técnicas que utilizo son básicamente las que están a disposición, digamos, en nuestro repertorio: la observación, la participación, los relatos de vida, que son muy importantes en este caso, y que además son elicitados a partir de los mismos cuadritos, ¿no?, de las mismas arpilleras, la fotografía de las arpilleras como registro, y más adelante también de algunas actividades del grupo, las entrevistas con actoras y actores que considero centrales y que
vamos estimando que hay que entrevistar, y la coescritura de textos también, así como la investigación bibliográfica, por supuesto. Y el resultado refleja justamente las posibilidades y por supuesto también las limitaciones de estas técnicas en el contexto en que fueron aplicadas. Entonces aquí les coloqué un poco el índice del libro, donde también, por ejemplo, en las dos notas, la que hay al inicio y al final, trabajamos mucho con coescritura, con personas que se consideraron centrales para esas partes. La investigación bibliográfica fue muy central en la parte de la historia de las arpilleras. Hubo coescritura también en este capítulo que les señalo aquí, en el Enhebrando, luego los relatos a partir de los relatos de vida, y reflexiones donde mi formación como antropóloga médica o en antropología de la salud es importante, pero donde en realidad partimos de las reflexiones que se logran en el propio grupo, y de hecho este capítulo lo leemos después de un almuerzo un día en detalle, oración por oración, y vamos discutiendo, conversando y opinando hasta llegar a un producto bien, a mi juicio, bien interesante. Bien. Con eso voy a cerrar con mis reflexiones finales y les quiero compartir para ello como introducción esta cita de Patricia. Ella estaba reflexionando aquí sobre el taller de arpilleras, y también reconoce que lo mismo pasó con las arpilleristas de Lo Hermida antes, y en general en su experiencia de trabajo en el ámbito cultural muchas veces, ¿no? Dice que el resultado fue mucho más de lo que nos habíamos imaginado, ¿no? Y relaciona esto con la dinámica del encuentro con los otros. Mi propuesta es que lo que aquí Patricia nos comparte, digamos, tiene que ver justamente con la sincronía. Ella lo que dice es que la dinámica del encuentro con los otros nos va mostrando que todo lo que uno cree que es puede ser mucho más, o sea que se superan nuestras expectativas. La sincronía, como la entiendo en este contexto, es aquello que permite o da surgimiento, permite que emerja en un momento, en un lugar y en un contexto y en un momento histórico determinado, algo que hace que nuestro quehacer cobre sentido y razón, no solamente para nosotras, sino para aquellas personas con quienes trabajamos. Es decir, hace que nuestra labor tenga un para qué, una orientación, un motivo, que se vuelve un horizonte compartido para todas las personas implicadas en esa labor, más allá de las diferencias o desacuerdos que por supuesto existen también. Entonces, este horizonte compartido, esta orientación del para qué de esta labor se vuelve clara, nítida y compartida para todos quienes y todas quienes son parte de ella, y de esa manera nuestra labor nos satisface a nivel profesional, pero también a nivel espiritual y humano. Y esta sincronía que he tenido la posibilidad, y seguramente muchos de quienes nos escuchan también, de vivir en distintas experiencias de trabajo como antropóloga, si bien es una suerte que no siempre tenemos, a veces la vida y el quehacer antropológico nos la regala, y son experiencias que además tienden a quedar fuera de nuestras discusiones académicas. Por lo tanto, agradezco mucho a Giovanna la posibilidad de compartirlas hoy con ustedes, y a Giovanna y a todas y todos quienes están implicados en estos seminarios. Y quiero cerrar con estas dos reflexiones que tienen que ver además con el caso particular de Retazos de Memoria que quise compartir hoy con ustedes.
Muchas gracias, Natalia. Muchísimas Un gracias. momento, Queda todavía un momento, minuto, queda una. Giovanna, Perfecto. Sí, sí, sí. queda esta y cierro. Era para darles tiempo para la lectura. Entonces, ahora sí, muchas gracias y te paso la palabra. No estaba segura si la iba a leer o si iba a dejar que la persona la leyera. Muchísimas gracias por esta interesantísima charla, acompañada por las imágenes que son realmente fascinantes, bellísimas visualmente. Les recuerdo a todos que el libro se puede descargar desde el sitio que tenemos acá indicado en el chat, del Museo de la Memoria, y también hemos dejado un link para acceder al video. Natalia, realmente felicidades por este trabajo, por esta iniciativa realmente bellísima que devuelve una vez más la voz a las personas involucradas en este taller y en la elaboración de estas arpilleras que son realmente bellísimas. Me detuve a leer cada historia de las 10 personas que hicieron este taller y es fascinante, realmente fascinante, y lo que me llama la atención es que a través de esta posibilidad, primero del taller, después de la iniciativa de seguir creando, de seguir juntándose de este grupito de personas, seguir creando, y después la tercera posibilidad de tu libro, que abre efectivamente la puerta a muchas otras posibilidades, ¿no? Como lo 35 que estamos ahora conectados, quizás más a través del Facebook, de escuchar una vez más estas historias y de poderlas reproducir de alguna forma, contribuyendo así de forma, ojalá, acumulativa a una sanación, a una curación de un dolor que es tan sedimentado y tan incorporado en las personas que lo han vivido, que es realmente muy, muy difícil deshacerse de él, separarse de él. Lo que me llama la atención es que a través de este trabajo tenemos reunidos varios grupos de personas, ¿no? Por ejemplo, no solamente quien ha vivido desde niños estos eventos y que quedaron tan marcados en su memoria que ahora lo reviven a través de la creación de este trabajo de arte. Entonces, la persona protagonista, que eran niños al momento en que los eventos ocurrieron, sus padres y en algunos casos sus abuelos, porque algunos de los protagonistas mencionan no tanto los padres cuanto los abuelos, y todos los que son recipientes, digamos, de lo que reciben este trabajo, lo que pueden acceder a ellos, pueden verlos, disfrutarlos, y también las familias de los artistas, porque me imagino que para ellos tiene un significado enorme poder compartir estas experiencias a través de esta arte, de estas manualidades con sus hijos, sus nietos, etc. Entonces como que hay un hilo conductor que une diferentes generaciones. Esa es un poco mi reflexión. Habría que decir un montón de cosas, tomé muchos apuntes cuando yo leí el texto, pero quisiera realmente dejar la palabra a quien si tienen algunas preguntas, por favor, los invito a tomar la palabra o a escuchar, o a escribir en el chat, pero pueden en realidad tomar la palabra. ¿Alguien por ahí? Hola, Giovanna, ¿me escuchan? Sí, Cristian. Gracias, Natalia, muy interesante la charla. Tengo una consulta en relación a un tema que me interesa mucho, que son las distintas imágenes o metáforas que se pueden usar para la memoria. Y me llamó mucho la atención cuando hablas de la memoria como un horizonte, donde pasado y futuro se proyectan delante de los ojos, ¿no? Que no es la imagen usual cuando hablamos de memoria en contextos de tortura. Por ejemplo, Giovanna estaba hablando hace un instante y habló de sedimentación.
de excavación. Ahí algunas de las citas hablaban de abrir la memoria, ¿no? Que tiene una imagen arqueológica, ¿no? Y responde a una historia profunda de relación entre el modo en que nosotros hemos entendido la historia de la Tierra y el modo en que hemos entendido el desarrollo biográfico de la memoria. Entonces la memoria se acumula por capas, ¿no? Es una metáfora bien transversal y que, bueno, creo que tiene que ver principalmente con Freud, ¿no? Freud tenía una concepción estratigráfica de la memoria y su trabajo tuvo un impacto gigantesco. Entonces me interesa mucho saber si hay otras imágenes, pero me interesa mucho saber si esta imagen, que tal vez tú no habías pensado en esto, porque no es tu tema específico de investigación, no las metáforas que están detrás, pero me pregunto si esa imagen de un horizonte es algo que emerge de los relatos de ellos, efectivamente. Y bueno, y si efectivamente tú sientes que hace sentido lo que te estoy comentando, ¿no? En relación a una concepción estratigráfica, ¿no? De la memoria, donde lo más tardío está arriba y lo más temprano abajo, ¿no? En una posición de esta imagen horizontal de la memoria, ¿no? Donde el pasado está detrás y el futuro está por delante, ese tipo de cosas. Sí, muchas gracias, Cristian, por la pregunta muy interesante. Y efectivamente, mi propuesta esta del horizonte, digamos, y del horizonte compartido, y que en este trabajo, pero también en otros que he hecho, les decía que mi reflexión tiene que ver con este trabajo, pero también con otros que he realizado, y que en general también tienen que ver con memoria, por ejemplo, memoria de sanadores y sanadoras en Chiloé. Hicimos en un momento un trabajo respecto de sanadoras y sanadores de un sector, muchos ya fallecidos, pero donde esta idea de compartir lo anterior, en el sentido nuestro, digamos, en el sentido más occidental del término, ¿no? Porque sabemos que el pasado no necesariamente está atrás, desde la antropología por lo menos, digamos, lo sabemos, a pesar de que en nuestra universidades y en nuestras construcciones sociales sí lo está, pero esta idea de enfrentarse en el hoy para construir desde allí futuro, digamos, para construir desde allí convivencia y sanación y encuentro, creo que está muy presente en el caso, bueno, en el caso de Chiloé, por lo menos en las poblaciones huilliche y chilota en general, pero también en este caso en el grupo, a nivel, digamos, del grupo que allí se formó. No era lo que ellos hicieron en ningún sentido un escarbar en el pasado o algo así, ¿no? Como a veces decimos, sino muy por el contrario, un reposicionarse, digamos, frente a situaciones que muchas veces, como les decía, no habían tampoco logrado elaborar en sus trayectorias, muchas veces hasta este momento. Entonces sigue todo el tiempo en el hoy también. No sé si eso contesta un poco tu pregunta, o comenta un poco. Bueno, muchas gracias por la reflexión, no te puedo aportar, digamos, demasiado tampoco, pero sí creo que es la propuesta freudiana. Yo me formé justamente en la Universidad de Viena, es muy interesante en muchos aspectos, pero tiene que ver con una realidad cultural muy específica y que quizás la hemos expandido muy literalmente en algunos contextos. Diana. Perdón, estaba en mute. Muchas gracias, Natalia, por esta exposición tan fascinante. Mi pregunta tiene que ver menos con memoria como tal, que con una posible antropología de historia, que yo creo que puedes perfectamente hacer en tu trabajo con las arpilleras, ¿no? Con las arpilleristas también. Porque en efecto, sí están tejiendo memorias, ¿no? Pero como los antropólogos saben, y hay toda una corriente súper interesante hoy día que lidia exactamente con la antropología de la historia, la manera de hacer historia, de historicidad, esos retazos de memoria también pueden ser vistos como retazos de historia de alguna forma, ¿no? Una historia altamente cargada de afectos, de emociones, de trama. Entonces,
la pregunta es, ¿has considerado hacer una antropología de historia sobre esto? No, o sea, porque cuando estás hablando de memoria, normalmente con memoria nosotros pensamos que la historia fue X y la persona la está recordando tal como fue. Pero no es así, ¿no? La memoria es una especie de recreación histórica de algo que sí pasó, que sí fue fuerte, pero que incluso en un colectivo histórico, una narración histórica a veces ni está, porque de hecho son voces que están ausentes de una historiografía normativa de Chile, ¿no? Son, como dice Cristóbal Bonelli, es el exceso histórico que sale, ¿no? Entonces, a mí me interesa este lado B exactamente de la historia chilena, que es exactamente lo que yo veo en tu trabajo con las sapilleras, ¿no? Que de hecho son pedazos, fragmentos de historia tejidos en movimiento, haciendo no solo una interpretación de la historia, pero una historia en sí. ¿Has pensado algo del estilo o lo que estoy diciendo es demasiado obvio? Mira, gracias Diana también por tu intervención. No creo que sea demasiado obvio, digamos, creo que sí un poco también en la línea de lo que veníamos comentando. Eh, Quizás me gustaría contestarte desde una perspectiva, que no sé si era la que tú apuntabas, pero me lo dices, sino... sucedió una cosa, ¿no? Yo les comentaba que sus relatos, digamos, eran desde sus recuerdos, obviamente como niñas y niños, ¿verdad? Y que eso era válido y era interesante, pero hubo mucho esfuerzo de parte de ellas, porque bueno, trabajamos, digamos, con la técnica de relato de vida, donde primero grabamos el relato, yo lo transcribí, lo escribí, hice una propuesta, la leímos de nuevo, la fuimos corrigiendo, ¿no? Con este ir y venir y chequear que efectivamente sea lo que las personas quieran que aparezca escrito, lo que uno está ahí proponiendo. Y hubo también toda una implicación de las familias, chequeando datos, chequeando detalles que quizás como niña de 5 o 7 años pudiera no tener tan claro, ¿no? Y fue muy importante para las personas corregir estas cosas, de repente chequeando, por ejemplo, con la mamá cuántos días estuvo efectivamente preso el papá, o cuántos días desapareció de la casa y estuvieron esperándole, ¿no? O cosas así, datos, digamos, por así decir, hechos objetivos, y fue muy importante para las personas que hicieron estos relatos hacer esa contrastación, perdón, y que lo pudiéramos ir incorporando y corrigiendo también a medida que íbamos avanzando en el trabajo del libro. Entonces, no sé si era lo que tú apuntabas, pero yo lo relaciono con esto porque siento que si bien no tiene una pretensión histórica este libro, en el sentido de hacer historia como tal, académicamente por lo menos, sí tiene una intención de, como decía Patricia también, escribir ese pedacito de historia que nadie más va a escribir si no lo escriben ellas y ellos, ¿no? Entonces creo que está eso también, y contarte también por otro lado que en el Prize del Reloncaví estamos trabajando actualmente en otro texto donde a mí se me pidió hacer una cuestión sí un poco más historiográfica, de contextualización de testimonios, y estamos trabajando un poco también en esa línea, quizás por la situación regional también, pero no es una región donde tengamos muchas cosas escritas respecto del periodo 73-90, donde tengamos muchas fuentes, digamos, a las que podamos recurrir. Entonces tenemos también que construir esto con todos los esfuerzos que podamos en este momento. Y la antropología, digamos, puede, creo yo, hacer un aporte interesante en ese sentido. Muchas gracias, Natalia. Sabe que hay varias preguntas en el chat, así que la voy a leer. O sea, hay una pequeña cola, digamos. María José pregunta por qué la reproducción de la memoria en aquella comunidad de mujeres fue con el bordar. Después tenemos Matías y María Francisca.
¿Contesto ahora la pregunta? Sí, primero la de María José, que además manda aplausos y felicidades, pero pregunta por qué la reproducción de la memoria en aquella comunidad de Ya mujeres quedamos para ahí. fue con el bordar. Mira, no sé si se refiere aquí a este grupo de Alerce o si se refiere al periodo de dictadura. No me queda muy claro eso en la pregunta de María José. No sé si ella nos pudiera aclarar, si nos está escuchando. Ah, el periodo de dictadura. Sí, mira, yo lo que he estudiado al respecto a las arpilleras chilenas, sí hay bastante, quizá no muchísimas, es un poco exagerado, pero hay bastante trabajo y bastante producción. El Museo de la Memoria tiene toda una línea, digamos, que tiene que ver con las arpilleras porque tuvieron mucha relevancia. Y lo que yo, a partir de las investigaciones, digamos, más bien bibliográficas, he recuperado o he entendido, es que justamente la posibilidad de, no solo de bordar, sino de coser tela sobre tela, y no tener que concentrarse tanto en el bordado, sino combinar estas dos cosas, fue una forma, quizás también tuvo esta sincronía, cuajó de una forma que hizo mucho sentido para las personas en esos grupos, en esos momentos, y les permitió expresarse de una forma, si ustedes quieren, es fascinante el ámbito de la arpillera chilena, y además, y lo pueden, no creo que pueda conversar mucho más sobre eso porque veo que nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero yo les recomiendo a quienes les interese explorar un poco, bueno, pueden leer en el libro también escribimos una breve historia allí del tema, y explorar un poco en el tema porque es muy fascinante, y además la técnica, quizás no tengo el porqué, pero sí puedo ciertamente decir que en otras partes del mundo se ha utilizado bueno, en otros países de América, en África, en Asia, en Europa, en distintos contextos para la elaboración de vivencias traumáticas, con cambios que va sufriendo de un lugar al otro, pero se ha utilizado y abre una cantidad de posibilidades maravillosas. Y yo creo que el tejido siempre ha tenido esto en la historia humana. Tejer ha sido una forma de contar historias, ¿no? Tejer y bordar han sido formas de contar historias en la historia de la humanidad. Entonces hay algo bastante profundo e interesante que investigar, pero creo que no podemos abordarlo hoy. Así que María José, espero que haya contestado un poquito al menos tu pregunta. Muchas gracias, Natalia. Sí, creo que fue una excelente respuesta. Ahora le toca a Matías, que tiene la mano levantada, y después a María Francisca. Hola, muy buena tu presentación, muchas gracias por compartir todo eso con nosotros. Yo quería hacer una pregunta relacionada con lo que preguntó el profesor Simonetti, con respecto, si entendemos el pasado y también el tiempo en la sincronía como un horizonte compartido que se da en el encuentro con los otros. Al final siento que estamos entendiendo un poco justamente el pasado y también el futuro como flujos que están metidos dentro del flujo de la experiencia cotidiana. Y quiero saber como en qué sentido las experiencias de dictadura, cómo veías tú en el taller, cómo el revisitar ese pasado justamente era una ruptura del flujo de la experiencia, cosas que de cierta forma había como que rearmar, reconstituir, reencontrar, o límites de este flujo que no se podían como pasar, y también si es que encontraste que en el periodo del 18 de octubre como que se volvió a quebrar ese flujo, si hubo también alguna especie como de ruptura también de esta como normalidad cotidiana en el cual estamos constantemente metidos en el tiempo. Eso. Qué interesante, Matías, muchas gracias. Quiero decirle a María José que aquí me comentaba
que en el libro mismo hay links, tratamos de dejar todo con links para que la gente pudiera profundizar, así que si lo descargas ahí tendrías una forma sencilla de meterte en el tema y seguir investigando. Matías, ahora sí a tu pregunta, muchas gracias, muy interesante. Mira, yo comenté, pero muy cortito, el tema del 18 de octubre. Si ustedes ven la carátula, vieron que es un barquito con una bandera negra, ¿no? Eso fue un diseño, algo que hicimos en diseño. El barquito en la arpillera tiene la bandera de Chile, pero la cambiamos porque el 18 de octubre sin duda fue una ruptura, digamos, y bueno, aquí los profesionales del PRAIS del Reloncaví vieron, y de todos los otros servicios de salud, me imagino que también vieron efectivamente casos, digamos, de retraumatización, personas que sufrieron, digamos, distintas situaciones que revivieron el trauma vivido, etcétera, pero en un contexto, digamos, que tenía esa parte de retraumatización, pero otra parte también esperanzadora, bien complejo, ¿no? Y en el caso de las arpilleras, una de las reacciones que viene a iniciativa de una de las mujeres de la Kimun Mapu es hacer una arpillera sobre el estallido social, que es esa que mostré en imágenes, esa grande, con los pajaritos. ¿Lo vieron? Donde un volcán libera muchos pajaritos, y hay una marcha, y hay varias cosas que pasan allí. Entonces, yo diría que efectivamente, y en nuestra vida personal también lo vemos, ¿no? El pasado, el futuro y el presente están mucho más continuamente en el aquí y ahora de lo que quizás hemos imaginado desde nuestras referencias culturales, y hay formas de pensar de otros pueblos que quizás pueden ayudarnos allí a una comprensión más cercana a la vida misma de lo que es esto del pasado y la memoria y lo que viene, ¿no? Pero en relación al grupo, por ejemplo, es muy interesante que una de las participantes, ella me contaba que hasta los 40 años nunca le contó a nadie lo que había vivido de niña, ¿no? Y ahora, en el contexto de hacer la arpillera, porque hay otra cosa que es interesante y que tiene que ver con lo que planteaba María José antes, que en el mismo momento de bordar, de hacer, ellas cuentan que revivían, pero que además, como estaban en este espacio con otras personas, con esta apertura a escucharse, a contenerse, etcétera, fue una forma muy sanadora, efectivamente, de revivir, si así queremos, experiencias traumáticas y de actualizarlas, digamos, pero con esa posibilidad de proyectarlas también a un futuro que, por ejemplo, esta misma persona que le había costado mucho contar su historia, ella planteaba, ojalá los niños y niñas que han vivido situaciones de represión ahora en el contexto del estallido social, puedan expresarlas antes, ¿no? Puedan quizás usar esta misma técnica u otras, pero puedan que alguien se haga cargo ahora de ellas y ellos, y no 40 años después. Otra vez no estoy segura de haber contestado. Muchas gracias, muy interesante. Muy interesante. Es como que cada conversación abre mucha otra puerta para seguir conversando de esto. Es fascinante. María Francisca, y después Marcela hace un comentario muy interesante, pero primero María Francisca, después quisiera dar la palabra a Marcela. Hola Natalia, y hola a todos. Yo quería preguntarte más sobre las materialidades y sobre la creación de estos tejidos como a partir de retazos, y si hay alguna, o si pudiste también entrar en la investigación del recorrido de estas materialidades, porque creo que contaste que hubo una exposición también. Entonces, como si en el libro, bueno, no lo he leído, pero me gustaría hacerlo, o si en tu experiencia viste también cómo hablaban o de qué hablaban estas materialidades
por sí mismas también, como en los distintos contextos en los que está transitando. Desde su creación hasta su exposición, la materialidad, aunque sea la misma, va a cargarse de distintos significados. Entonces, me gustaría saber si pudiste evidenciar eso y si es así, ¿cómo lo viviste, cómo lo interpretaste? Eso. Gracias, María. Mira, no es algo que hayamos, que aparezca, digamos, en el libro como profundizado, pero te puedo comentar, por ejemplo, cuando se hizo la exposición no se contaron las historias detrás de cada arpillera, sino que se mostraron nada más, ¿no? Y ahí yo no estuve en esa exposición, todavía no tenía este encargo, pero ahí, por ejemplo, sí conversé con gente que había estado y quedaban las interpretaciones obviamente abiertas ante cuál era la historia detrás de esto y las interpretaciones que cada quien podía hacer. En cuanto a la arpillera en sí, tiene una potencia muy grande. A mí me pasó, por ejemplo, que teniéndolas aquí en la casa para hacerle las fotografías que después aparecieron para poder hacer el libro, ¿no? Justo tuve una visita que tenía una arpillera, yo soy de Uruguay, ¿no? No sé si dijimos esto, Giovanna, creo que no, pero bueno, tuve una visita de Uruguay y de una persona que tenía una arpillera chilena en su casa del tiempo de la dictadura chilena, ¿no? Que bueno, que también había dictadura en Uruguay en ese momento, y las vio y enseguida fue una atracción y una necesidad de saber por qué y qué es esto y qué hay aquí. Entonces, evidentemente hay ahí un aspecto muy, muy potente, pero no te podría decir que lo he investigado como en profundidad, como para darte una respuesta más acabada, pero hay algo, por ejemplo, que sí aparece en el libro, que es esto de que aquí en esta zona, ¿no?, el color azul del cielo y el azul para el mar, así como también los blancos para la nieve en los volcanes, ¿no? Son como colores muy, muy apreciados y que se necesitan incluir en este contexto. Casi siempre hay esas cosas en las arpilleras que se han hecho en este sector, mientras que en las que hay hechas en Santiago aparece mucho la cordillera, muy potente, ¿no? Entonces hay todo un aspecto interesante que hay también algo de investigación sobre el tema en otros contextos, pero no en mi trabajo en particular. Gracias. Muchas gracias. Dejo la palabra a Marcela brevemente. Hola, me encantó y me emocionó mucho tu presentación. Yo soy familia Price, así que de verdad me cala muy profundo y agradezco realmente el hermoso trabajo. Un poco en el mismo sentido lo que preguntaba María recién, bueno, yo soy arqueóloga, así que me interesa mucho el tema de los materiales, y un poco respondiste también el tema de los colores, porque efectivamente creo que hay significados particulares a ciertos colores en términos de lo que uno siente, ¿no? Y de la experiencia y de la memoria también hay colores que por ahí pueden ser ligados también con paz, sanación, o sea, temas que por ahí son muy fuertes, o sea, hay colores que claramente refieren al dolor y al sufrimiento también. Sería quizás interesante explorar eso. Y en ese sentido, con tu presentación me acordaba también, en relación al tema de la memoria y la etnografía, es muy interesante, yo no sé si conoces el trabajo de Verónica Cereceda, sobre los textiles, las talegas en particular. Y es muy interesante un poco también el relato que hacen las tejedoras, de cómo es la práctica y de cómo son los colores, cómo son las estructuras también y símbolo en el fondo, la estructura semiológica, porque ahí hace un trabajo semiológico, entonces en el fondo tratan de entender cuáles son esos patrones recurrentes, y por ahí hay cosas que son no tan conscientes, ¿no? Y que van a esa cosa como más profunda que quizás podría ser un elemento interesante como de indagar. Pero te felicito por el trabajo, realmente muy hermoso. Gracias. Sí, es muy interesante. De todas formas, les decía que hay algo de investigación en el caso de las arpilleras chilenas. Ahora estoy recordando un artículo en particular, pero
no me acuerdo bien de los autores, así que no quiero decir un disparate, pero si a alguien le interesa me escribe un mail o algo, porque sí se ha explorado esa beta, digamos. A mí me interesó la comparación justamente con lo que había leído y lo que veo acá en este territorio, donde veo estas diferencias de repente en los colores, y otra cosa que es muy relevante es el verde, ¿no? Y las telas para hacer los uniformes militares, por ejemplo, las que tienen que ver con dictadura, ¿no? Que no todas se hacen otras arpilleras de otros temas también, ¿no? Pero el tema del verde y de estos retacitos que pudieran representar ese uniforme o las patrullas y todo esto, también es otro interesante. Y el tema del color en general, hay otros trabajos del Price del Reloncaví que también lo han retomado, y sin duda es una beta, digamos, muy interesante, tanto de investigación como de trabajo en general terapéutico. Sí. Gracias por tu intervención, Marcela, y por las bonitas palabras. Muchas gracias. No sé si hay una última preguntita más. Estamos un poco pasado de la hora, pero efectivamente comenzamos aproximadamente hace una hora. ¿Alguien quisiera hacer? Felipe dice: estimada, gracias por tu trabajo. En mi familia también tenemos Price. Siempre tenemos un debate familiar sobre la falta de justicia versus los programas de reparación. No hay mayor reparación que la justicia. Mi consulta es si aparece este elemento en el relato etnográfico o en la obra de las arpilleras. ¿Sabe que yo quería hacer una pregunta muy similar? Así que la expongo para que pueda contestar ambos. Mi pregunta era exactamente si, o sea, en el libro efectivamente no se habla mucho del aspecto terapéutico de esto, porque se habla mucho más del dolor, de las heridas, que son casi embodied, ¿no? Es como que su cuerpo se han transformado en cuerpos dolorosos. Tanto que efectivamente casi se habla del... se incluye el parentesco, somos hijos de la dictadura, somos hijos de la represión, como que realmente sea parte de tu cuerpo, de tu carne, ¿no? Todo esto. Pero no hay mucho, no se habla mucho del aspecto efectivamente terapéutico. Me gustaría mucho saber si ellos relataron que esta actividad de alguna forma le ha ayudado a superar un poco, a sanar un poco esa herida que son muy evidentes en el resto, en los relatos de cada uno. Eso sería. Vale, sí. A Felipe primero, bueno, también gracias por la intervención. Se aborda, no diría que centralmente, pero sí digamos, desde una postura ética se plantea lo que es el programa de reparación y lo que se ha entendido como políticas de reparación, pero tratando de plantear también la crítica, digamos, a que esta reparación nunca, no se puede completar en el contexto actual, y lo planteamos un poco en el capítulo final, pero también creo que en los relatos va apareciendo sin duda, así que si Felipe lee el libro, digamos, creo que lo va a encontrar. Lo que proponemos efectivamente es que no solo la falta de justicia a las cosas que ya sucedieron, sino el contexto de falta de justicia que vivimos actualmente también. Por eso también le pusimos la banderita negra, digamos, al barquito. Creo que aparece de alguna forma, y creo que son conscientes tanto quienes trabajaron desde las instituciones de salud en este proyecto, digamos, como las mismas arpilleristas en este caso. Y y bueno, por supuesto está también, Felipe lo sabe porque él dice que en su familia son Price, también no tienen Price, digamos, es una crítica que desde los usuarios del programa siempre está ahí presente, y se ha llevado, y también es este el caso.
Y respecto de tu comentario, Giovanna, el capítulo final que habla un poco de la sanación, yo la trato de situar desde la experiencia colectiva, porque es lo que me transmitieron también, ¿no? Desde la experiencia colectiva del encuentro, del cariño y el amor también que se tuvieron y se tienen para acompañarse. Y decir quizás también que son niñas y niños, pero que también hay, por ejemplo, personas cuyo es, digamos, su esposa es hija de alguien que estuvo preso, y estas situaciones más familiares, más complejas. Entonces hay relatos muy diversos y hay situaciones muy diversas en este grupo de 10 personas, donde además también es interesante saber quizás que no están todas las que conforman el grupo. Hay, por ejemplo, una de las integrantes actuales del grupo no hizo arpillera porque no estuvo en esos talleres, pero ella era un poquito mayor en ese momento, tenía unos 17 años y fue ella misma presa, ¿no? Y ella, por ejemplo, su arpillera no está en este libro porque no participó en ese taller, que es de lo que trata el libro. Pero digamos, aunque su arpillera no estuviera ahí, su historia y su presencia sí lo estaba, ¿no? Entonces, sí, creo que el aspecto quizás no aparece tan destacado porque nos interesaba también esta posibilidad de darle una oralidad también, o sea, de dejar el testimonio por escrito también, pero sí hay una reflexión en este sentido, tanto en las personas que participaron como en su grupo familiar. De hecho, contarles también que hicimos unas cápsulas de audio con cada relato, porque por ejemplo hay personas que ya están ancianas, no ven, o no pueden leer, o no saben leer, que es algo que tenemos también mucho aquí en la región. Entonces hicimos también cápsulas de audio para que se pudieran escuchar los relatos, y bueno, hemos seguido con algunas iniciativas en este sentido. Qué interesante. ¿Y las cápsulas de audio son accesibles al público? Van a estar en el Museo de la Memoria, pero no sé bien a partir de qué fecha. También va a haber como un conversatorio sobre este trabajo y otro que se hizo con otro equipo en el norte, en Calama. Esto es para el 11 de diciembre, me parece. Si quieren les extiendo la invitación cuando sea fijo. Totalmente, totalmente. Creo que muchas personas de las que están atendiendo ahora estarían muy interesadas. Y ahora realmente sí estamos en la hora. Natalia, muchísimas gracias. Ha sido increíblemente interesante, muy instructivo y también bastante emocionante, digamos, porque el tema es muy delicado y trae recuerdos bastante dolorosos. Así que ha sido una linda experiencia así caminar al lado con estas personas que han expresado sus recuerdos y su memoria y de alguna forma esperanza y anhelos hacia el futuro a través de esta arte, de esta manualidad tan bella. Felicidades por el lindo trabajo. Espero que la gente le dé la curiosidad de ir a pinchar en el link y de descargar el libro, que es realmente muy bello. Y te agradezco mucho por haber participado de nuestro seminario que concluye contigo esta sesión. Agradezco también Javiera para el ayuda técnica en la organización del seminario, y agradezco a todos los participantes. Que estén todos muy bien y nos vemos el próximo semestre donde